Testículos. Testículos. Los testículos son las dos gónadas masculinas generadoras de la secreción interna específica del sexo y de los espermatozoos. Están formados por múltiples estructuras tubulares, túbulos seminíferos, los cuales se dirigen hacia el mediastino testicular, llamado también ilio, donde se unen para drenar a los conductos eferentes, los cuales llegan a formar el epidídimo. El epidídimo es una estructura formada también por múltiples estructuras tubulares, conductos eferentes, los cuales forman la cabeza, el cuerpo y la cola del epidídimo, para finalmente salir de esta última una estructura tubular llamada el conducto deferente, el cual finalmente comunica a los testículos con la próstata. Estos conductos son los que se ligan y cortan en la vasectomía. El epidídimo se palpa como una pequeña masa que pasa por encima, por un lado y por debajo del testículo. Vamos a hablar de los hallazgos más comunes en la ecografía testicular. Varicocele. El varicocele se refiere a la dilatación de las venas del cordón espermático, plexo pampiniforme, que drenan a los testículos, las cuales se vuelven tortuosas y dilatadas. La causa del varicocele es una insuficiencia valvular de las venas testiculares, las cuales funcionan de forma similar a las válvulas de las extremidades, insuficiencia venosa. Las venas son elásticas y poseen internamente unas válvulas que se abren al paso normal de la sangre y se cierran para impedir su retroceso. No se ha demostrado que se produzca varicocele por ejercicio intenso o estar mucho tiempo de pie. La vena espermática derecha desemboca en la vena cava inferior, mientras que la vena espermática izquierda lo hace en la vena renal izquierda, en ángulo recto, la cual desembocará posteriormente en la vena cava inferior. Por esta razón, el varicocele es más frecuente del lado izquierdo, ya que la vena espermática izquierda tiene que manejar mayor presión que la derecha, al tener que realizar más esfuerzo para poder llevar la sangre a la vena renal izquierda y finalmente a la vena cava inferior, produciendo así el varicocele cuando hay previamente incompetencia venosa valvular. Por tal razón, la presencia de varicocele aislado derecho o la aparición súbita de un varicocele en cualquiera de los dos lados debe considerarse como un signo de alarma, siendo la primera posibilidad la presencia de tumores abdominales. El varicocele se da de un 15 a un 20% de los hombres y en un 40% de los hombres infértiles. La mayoría de los casos corresponden a dilatación de las venas extratesticulares, pero en un 2% pueden tener dilatación también de las venas intratesticulares. En la mayoría de los casos el varicocele no produce síntomas. Puede manifestarse a la palpación como una masa de venas dilatadas que rodean al testículo y que el paciente puede palpar al estar de pie, las cuales tienden a incrementarse de tamaño con el pujo. Cuando existen síntomas, estos tienden a ocurrir al final de un día caluroso, al final del coito o después de un tiempo prolongado de estar en posición vertical. Los síntomas de un varicocele pueden incluir punzadas, sensación de pesadez en el testículo, infertilidad, atrofia testicular, dolor. Es importante aclarar que no todos los varicoceles requieren cirugía. Algunos hombres pueden pasar su vida sin darse cuenta que lo tienen. Por esta razón, es importante que hable con su urólogo para determinar cuál es el tratamiento recomendado en su caso. Quiste del epidídimo. Un espermatocele es una acumulación benigna de los espermatozoides en una bolsa con líquido que surge usualmente de la cabeza del epidídimo. Utilizando ultrasonido no es posible diferenciar un espermatocele de un quiste. Estos se palpan como una protuberancia lisa y firme en el escroto, en la parte superior del testículo. Los quistes se encuentran hasta en un 30% de los pacientes asintomáticos a los cuales se les realiza ecografía escrotal. Aunque usualmente se desconoce la causa de un espermatocele, puede ser causado por la obstrucción de los conductos que transportan los espermatozoides desde los testículos o a dilataciones de los conductos del epidídimo. A menudo, un espermatocele no causa síntomas y muchas veces su hallazgo es incidental en el estudio de ultrasonido. También puede presentarse como sensación de masa a la palpación. Los síntomas cuando están presentes pueden incluir dolor, hinchazón o enrojecimiento del escroto o una sensación de presión en la base del pene. Por lo general, los espermatoceles no son peligrosos. El tratamiento no es necesario si el espermatocele no cambia de tamaño o se hace más pequeño. Si el espermatocele se hace más grande o causa incomodidad, puede requerir manejo quirúrgico, siendo esto definido por el urólogo. Gracias por su atención. En breve, el radiólogo que está realizando su estudio le comunicará sus hallazgos.